tuyo, Mari, todo tuyo Bueno. el micrófono. Bueno. Ruido de mate. Ruido de mate. Porque es como que veníamos muy hablando de pelotudeces. No rompan nada, Yo chicos. no traigo una columna un poco más solemne. Bueno, disculpanos por no estar a Buah. la altura de tu solemnidad, por ser tan Ahí la tenés, imbéciles. a la vecina de Montoto. No, pero en serio. Bueno, claramente vengo en una racha en la cual vengo hablando mucho de feminismo. Hoy, cuando promocioné el programa en mis historias, dije que iba a venir a reivindicar un poco el enojo, que creo que es lo que vengo haciendo. También lo hablé con una compañera que me dijo como banco, porque mucha gente dice que si estás enojada las cosas no sirven, pero lo que importa es qué haces con todo ese enojo. Pero bueno, más que hoy no sé si me voy a enojar tanto, pero sí quiero hablar de un tema que me parece muy importante, que es que esta semana se cumplieron 10 años del femicidio de Ángeles Rawson, el cual me imagino que recordarán, y en el caso de no recordarlo, Ángeles era una chica de 16 años que vivía en Palermo, que fue asesinada por el portero de su casa, el tan famoso Mangieri. La verdad es que no voy a entrar en detalles del caso, primero porque justamente de lo que vengo a hablar hoy es de la hipermediatización de este caso y todo lo que fue esa cobertura, para hablar un poco de como bueno la misoginia y la violencia mediática hacia las mujeres. Tranqui. Yo les dije, o sea... Suave. Pero bueno, me parecía importante primero por esta década que se cumplió y por todo lo que significó, ¿no? Digo, yo hace 2 semanas hablaba acá sobre el caso de Candela y lo que significó para mi infancia, y un poco el de Ángeles va en esa línea por el impacto que tuvo y por lo fuerte que fue. Así que me interesaba un poco por ahí, no repasar el caso en sí, pero sí repasar lo que fue la cobertura de este caso. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que preparándome para hablar hoy, yo en mi mente recordaba como que fue un montón de tiempo el caso de Ángeles, como que fueron semanas y semanas en que la buscaban y no sabían quién era y bla, 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 y fue una semana. O sea, una semana, pero claro, estamos hablando de una semana en la cual hubo 206 horas de pantalla de este caso. Que fueron 206 horas en las cuales muchos programas tiraron guita al techo con el femicidio de una menor de edad que había intentado ser abusada, y hay muchos periodistas que se llenaron la boca diciendo pelotudeces, y los medios de comunicación violentaron no solo la memoria de esta chica, sino a toda su familia. Así que nada, me parecía que por ahí estaba bueno escracharlos un poco el día de hoy. Que bueno, como les contaba, el caso de Ángeles, ella desaparece, o sea, se la reporta como desaparecida el 10 de junio. Yo no sé cuánto quiero detallar porque no quiero meterme en el caso. De hecho, para prepararme para esto de hoy, volví a escuchar el capítulo de La Cruda, que es el podcast de Miguel Granados, en el que entrevista a su mamá, que lo recomiendo mucho, no solo el programa como tal, sino también esta entrevista en particular, porque creo que es uno de los reportajes más respetuosos y más profundos que tuvo Jimena, que es la mamá de Ángeles, porque es una mujer que durante todo ese tiempo fue muy bastardeada por los medios de comunicación, que, hicieron una oda a lo que era básicamente el crimen para ellos perfecto para poder ganar rating. Hubo programas que llegaron a 14 puntos de rating, hablando de este caso. De hecho, especularon muchísimo. Digo, es un caso que se sostuvo al aire aun cuando no había avances, aun cuando no se sabía nada en torno a la causa. Y algo muy, muy específico que hubo en torno a este caso es que se inculpó desde los medios a el padrastro de Ángeles, que no recuerdo el nombre porque la mamá todo el tiempo se refiere a él como Pato. Sí recuerdo el apellido, que es Opatowski, que, bueno, un hombre de mediana edad muy, muy particular según la interpretación de los medios, porque es la persona que sale a poner la cara durante la búsqueda de Ángeles. Entonces se empieza a generar en los medios toda una especulación morbosa en torno a si el padrastro abusaba de ella, si el hermano más grande abusaba de ella. Digo, se empieza a generar toda una imagen en la cual ponen el foco en los varones que rodeaban la vida de Ángeles, lo cual podríamos decir que durante la búsqueda de ella es lo más lógico, es lo que uno creería. Está esta imagen de como el padrastro es el malo y como toda esta cosa medio morbosa que uno tiene, pero
cuando cuando aparece el cuerpo de Ángeles, que para quienes no recuerdan aparece en el Seamse, porque esta persona, perdón, me cuesta un poco porque fue muy difícil preparar esto porque es un caso que me interpela un montón, porque esta persona descarta su cadáver y termina en una cinta de reciclado del Seamse, y ahí es donde la encuentran, digamos, ahí es donde logran dar con su paradero. Y una vez que aparece el cuerpo, digamos, los medios explotan. O sea, se empieza a generar una cosa en la cual era prácticamente una cadena nacional, constantemente pasando imágenes de ella una y otra vez, aun cuando se estaba especulando sobre un posible abuso sexual previo a su asesinato. Había periodistas hablando en vivo, relatando cómo era una violación, mientras pasaban al lado imágenes de Ángeles, que también le decían Mumi, de parte de su familia. Y hubo algunos personajes muy particulares, como por ejemplo Mauro Viale, que la mamá de Ángeles lo señala particularmente porque llegó a hacer, por ejemplo, una presentación en su programa en el cual una chica de más o menos la conjetura física de Ángeles se paraba al lado de un container a ver si efectivamente habría encajado o no en la basura. Entonces, la banalización del caso y todo lo que significó este show mediático habla de que se estaba poniendo el foco en el cómo había sucedido, cómo la habían matado y no el por qué. Y el por qué habían matado a Ángeles Rawson es por su condición de género y por ser mujer. Entonces yo entiendo que estamos hablando de hace 10 años atrás, cuando sí, bueno, faltaba un montón de perspectiva y demás y bla, bla, bla. Pero, o sea, estamos hablando de una cobertura mediática que se ha llegado a comparar con el asesinato de Kennedy. Entonces hay una morbosidad y hay una fijación que tenían los medios para con esto, que muy probablemente tenga que ver con que Ángeles era una chica de clase media, que esto pasó en pleno Palermo. Digo, yo para traer un poco de data, volví a ver cuando la mamá de Ángeles estuvo en el programa de Mirta Legrand, un espanto, que Mirta le dice como que había pasado por la puerta de su casa y que le había dado miedo. Claro, porque era un par de cuadras de todos estos estudios de televisión. Salió re barato cubrirlo. Claro, exactamente. O sea, salían, hacían 3 cuadras y estaban acosando a una familia. De hecho, cuando comienza a avanzar el caso, que encuentran una cámara de seguridad en el cual se ve la última imagen de Ángeles, que es la de ella a punto de entrar al departamento, que bueno, ingresa al edificio, pero nunca llega a su departamento porque es interceptada por este femicida. Y esta es una imagen que pasaban prácticamente 24 horas por la televisión. Y la madre de Ángeles cuenta que ella no quería ver ese video, de hecho no la dejaban ver televisión, porque la cobertura era tal que, digamos, estamos hablando del caso de un femicidio de una chica de 16 años en el cual en la televisión no dejaban de pasar el video en el que ella estaba caminando hacia su muerte, ¿no? Entonces era constantemente pasar este video, constantemente mostrar imágenes de ella haciendo alusión a si estaba... Porque ella era una chica que hacía cosplay, y entonces se empieza a generar todo este debate de si ella estaba como hipersexualizada o no. Digo, muy, muy grave, y creo que una de las cuestiones principales, además de la banalización del caso, es el tema de culpar al padrastro una y otra vez, y de también poner en tela de juicio el rol de la madre, ¿no? Cuando Ángeles aparece, a Jimena la acosan un montón de periodistas, y en un momento ella, en toda esa vorágine, da una nota en la cual dice que ella estaba en paz y que no quería venganza, sino que quería justicia. Y eso para los medios fue, o sea, tela para cortar, pero durante semanas. O sea, constantemente diciendo cómo puede ser, que diga que está en paz, le mataron a la hija, la actitud es extraña. Llegaron a decir que la madre era en realidad una prostituta que había vendido a su hija, o que era una venganza del padrastro para con el padre biológico de Ángeles. Todas teorías que inventaron los medios de comunicación, porque la justicia no había apuntado a Opatowski y no había apuntado a la familia. Entonces, acá se empieza a dar una cuestión que es que, vuelvo, por lo menos yo, no sé ustedes, yo recuerdo el caso como que estuvo en vivo durante, no sé, semanas y semanas y semanas, como que había durado mucho, cuando en realidad esta resolución, digamos, de que se da con que efectivamente fue Mangieri quien la asesinó,
creo que fue el sábado, o sea, ella desaparece el lunes y el sábado se sabía que había sido Mancheri porque Mancheri fue y confesó que nunca más lo volvió a repetir. De hecho, cuando a él lo condenan, que tiene cadena perpetua, las últimas palabras de él son que él no había sido, cuando él sí le confesó a la fiscal que efectivamente lo había hecho. Bueno, y en este momento en el cual se abre toda la cuestión Mancheri, igual se seguía, o sea, igual había toda esta cosa de seguir buscándole la rosca a ver si el padrastro había contratado a Mancheri. Todas teorías impulsadas por los medios de comunicación, impulsadas por Chiche Helbum, que fue una persona que se encargó de ir y acosar a los amigos y las amigas de Ángeles, todos menores de edad, así, diciéndole, y bueno, ¿y qué pensás si tu amiga está muerta y vos pudiste ver fotos de cómo la encontraron? O sea, realmente muy terrible. Bueno, Mauro Viale, que vamos a decirlo, o yo voy a decirlo, era terrible hijo de puta, que bueno, que descanse en paz, pero era un hijo de mil puta, que bueno, no sé, se hablaba mucho, porque ¿qué pasa? Con el caso de Ángeles, la primera autopsia que le hacen fue bastante errada. De hecho, las personas que la realizan se ve que estaban con paja, porque Dios no permita que tengan que laburar. Entonces se dan muchas cuestiones erróneas para con la causa de la muerte de Ángeles, y después se hace una exhumación, o sea, vuelven a... Esto, no quería entrar en detalles, pero digo, como tienen que desenterrar el cuerpo de Ángeles para hacer una nueva autopsia, y todo eso se transmitió en vivo. O sea, mientras salía el ataúd de la tierra de una chica que había sido víctima de femicidio, los medios de comunicación lo transmitieron en vivo y después se encargaron de perseguir a la madre por todos lados. No sé, me parece, o sea, es como... Bueno, ahí sí me estoy enojando. Está bien, amiga, es para enojarse igual, o sea... Es que me parece que es fundamental porque esto después pasó con otros casos, pero creo que el de Ángeles es muy particular por esta cuestión de la cantidad de horas que le han dedicado y por lo que generaron los medios, a nivel que hubo programas que salían a la calle a preguntarle a la gente quién crees que mató a Ángeles. Entonces, se generó un nivel de banalización en el cual salían a hacer como si yo te estuviera preguntando quién crees que va a ser candidato a presidente este año. O sea, cuando había una familia que estaba duelando a una chica de 16 años que fue a gimnasia y no pudo regresar. Bueno, también hubo la madre de Ángeles señala también a la fiscal que cuando se da que el ADN que estaba en las manos de Ángeles era de Mancheri, la fiscal sale a decir que ella se sorprendió, o sea, dando a entender que ella también creía que era el padre. O sea, todo un circo y un nivel que no sé, me parece muy grave. Y cuando comienza toda esta cuestión de Mancheri, el abogado de Mancheri es un hombre que se llama Miguel Ángel Pierri, que era un abogado mediático. De hecho, creo que había estado involucrado en el caso este de... ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda del médico este cirujano que había cagado un montón de mujeres? El Otoki. Creo que el caso del Otoki, una cosa así. Bueno, un abogado muy mediático de estos chantas, al estilo Burlando, que... un abogado, no médico. No, abogado. Pero él había sido abogado sí, de... Otoki, claro. Sí. Si no me equivoco, fue el que se encargó de como correr a muchos famosos que estaban involucrados y demás. Este abogado, Miguel Ángel Pierri, va a un programa de televisión porque obviamente todos estaban carroneando por todos lados, en el que empieza a decir que Mancheri era un pobre tipo, que no lo había hecho, y el tipo va con su hijo al programa, que el hijo no sé cuántos años Sí, tenía. eso fue tremendo, eso fue tremendo. Entonces, él está hablando de cómo Mancheri es inocente y el nene, que está upa de él, le dice, pero boludo, si la mató Ángeles. Y o sea, a ese nivel, que el tipo, creo que si no me equivoco, hace poco en una conferencia de prensa admitió por primera vez que sí, efectivamente, Mancheri había matado a Ángeles y que el nene tenía razón. O sea, el nivel de riesgo que corrían con tal de ganar unos mangos por unos míseros puntos de rating, que salían a pelotudear así a un caso de femicidio. O sea, en un momento en el cual, como yo les contaba hace 2 semanas, cuando hablé del Ni Una Menos y cuando hablé de todo lo que impulsó esa primera movilización,
un momento en el cual se estaba viviendo un montón de desapariciones de pibas y un montón de pibas que nos estaban faltando y casos de este estilo que aparecían con intentos de abuso y que habían sido asesinadas en manos de un hombre. Bueno, bien, y después, ¿qué sucede? El perito de la defensa de Mancheri, Adolfo Méndez, sale en C5N en un móvil a decir que las heridas que tenía Ángeles en sus genitales probablemente tenían que ver con relaciones sadomasoquistas que ella tenía con Mancheri, porque ella mantenía una relación sexual con el portero de su edificio, teniendo 16 años. En televisión abierta. Que, por suerte, Débora Plager, que era la persona que conducía el programa en ese momento en C5N, lo frena en vivo y le dice que le da vergüenza lo que estaba diciendo. Y un tiempo después el tipo es condenado a 1 año y 10 meses de prisión. No sé bien cuál es el título exactamente. Por calumnia e injurias. Pero sí, básicamente por decir cosas que no estaban comprobadas científicamente, sí, y por develar datos en torno a este caso. Dios. Pero bueno, en esa línea, esto sucedió en 5N, pero algunos otros programas que hicieron lluvia de guita con este caso fueron A24, Crónica, Telefe, Canal 26 y Canal 9. Y bueno, como les decía antes, principalmente Mauro Viale, que cuando aparece el cadáver de Ángeles empieza a hacer como un montón de comentarios tendenciosos para culpar posiblemente a los trabajadores del CIAMSE. Bueno, a narrar, como que empieza a decir, ¿ustedes vieron una violación alguna vez en televisión? No sé qué, ¿vieron tal película? Y empieza a narrarla y hay fotos de Ángeles al lado, o sea, una cosa muy, muy guaranga. Y eso, y constantemente se hablaba de una posible violación y pasaban las imágenes de ella, ¿no? Todo el tiempo. Además de, bueno, toda la cuestión de bardear a la mamá y qué sé yo. Que algo que también dice ella en este capítulo de La Cruda, en la entrevista con Miguel Granados, es que, por ejemplo, La Nación publicó un diagrama de los matrimonios e hijos que ella tuvo y tiene. O sea, un cuadrito en el cual vinculaban con quién había estado casada ella y con quién había tenido cada hijo, ¿no? Que ella cuenta que en la página web de La Nación, en esa nota, leyó de los peores comentarios que había leído en torno a este caso, porque estamos hablando de una madre que recibía, debido a toda esta cobertura mediática, constantemente mensajes en Facebook diciéndole... Sí, de odio. Entregaste a tu hija, ¿qué le hiciste a tu hija? Dejá de cubrir al asesino, por toda esta teoría que se había generado de que había sido el padrastro. Que a su vez, cuando se hace la autopsia de Ángeles, La Nación saca en primera plana una foto de la autopsia. Ni hablar de, bueno, programas como este, que si no me equivoco es en TN, de Cámara del Crimen, en el cual empezaron a hacer como, bueno, episodios especiales y gráficas apuntadas al caso de Ángeles, usando la imagen de ella, la imagen de su madre, todo sin permiso. Al día de hoy se hicieron libros, documentales, obras de teatro. Es realmente muy terrible. Ella señala muchos periodistas, algunos ya los nombré, como Mauro Viale y Chiche Helbun, que los voy a nombrar otra vez porque son 2 hijos de puta. Y también nombra a Mariana Fabiani, y acá voy a hacer un asterisco porque en esta línea de que, bueno, particularmente quería hablar del caso de Ángeles, pero también un poco de la violencia mediática en general. Mariana Fabiani también es una persona que le hizo una nota mano a mano a Nair Galarza, que es otro caso de violencia mediática muy grande. No sé si recuerdan quién es Nair Galarza. Sí. Es una piba de 18 años que hoy en día está cumpliendo cadena perpetua por haber asesinado a quien era... una serie en Netflix. Entonces, su novio... Sí, hay libros, pero que vos decís, no podés ser tan largo, sí, hermano. Mismo, es otro caso en el que se ha exagerado por demás la cobertura mediática. Han mostrado fotos de ella, chats de ella. No sé, en esta entrevista con Mariana Fabiani... Ella hace la entrevista y después pasa todo un programa en el cual está con estos chantas que van a leer el lenguaje corporal y toda esa gilada. Entonces digo, no es...
o sea, son muy distintos los casos, obviamente, porque por un lado tenemos un femicidio y por el otro lado tenemos un homicidio que en el caso de Nair es en manos de ella, que es discutible después si es inocente o no. Yo no me voy a meter en esa. Justicia por Nair. No me voy a meter en esa, pero bueno, sí. ¿Columna que viene? La columna que viene podemos hablar de Nair Galarza. Pero bueno, y en esta línea, y para ir también cerrando un poco, porque creo que me desordené un poco porque son muchísimos los datos en torno al caso de Ángeles y es realmente terrible. Algo que tampoco dije fue que durante esta primera semana, en la cual se cumplieron más de 200 horas de televisión, hubo 90.000 menciones en Twitter en torno al caso de Ángeles, porque también era un momento en el que estaban explotando las redes sociales y también ahí se hicieron muchos comentarios chotos y chistes misóginos. Yo recuerdo también ser muy chica y estar constantemente peleándome por los chistes de mierda que se hacían en torno a este caso. Creo que hay cosas que no son graciosas, en la línea en la que se puede joder con un montón de cosas, probablemente se puede joder con todo, solo que tenés que ser ingenioso y saber ser gracioso, no decir pelotudeces, como hace un montón de gente. Pero bueno, volviendo un poco a esto de la violencia... no sos gracioso, idiota. Eso quería decir. Juanchi por ahí piensa que se lo está diciendo mal. No, porque estoy mirando a la cámara, no estoy mirando a Juanchi. Está mirando mal, Pero yo no jodo con eso. no jodo con eso. Pero bueno, en esa línea también esta semana se dio a conocer que finalmente fue absuelto Juan D'Artés, quien decide regresar a la vida pública con un video agradeciendo, no sé, a Dios, a su familia, a todos los que supuestamente lo bancaron. Qué lindo. ¿Quiénes son? O sea, si están acá con nosotros las personas que bancaron a Juan D'Artés, díganmelo. Pero bueno, creo que ese también es otro caso que se podría analizar desde una perspectiva de género en torno a la cobertura mediática. Creo que Telma vino un poco a romper con esto de no creerle a las víctimas, más allá de que la han bastardeado un montón y que hay muchísima gente que no le cree y que ella sufre muchísimo bullying. Creo que el precedente a todo lo que fue el comunicado de actrices argentinas de la mano de Telma fue Calu Rivero, que hoy se llama Dignity, si no me equivoco, que ahí sí nadie le creyó y que ahí sí todos la pelotudearon. Y hoy en día hay periodistas o actrices saliendo a contar que desde hace muchos años a D'Artés se lo conocía como el violín de la escena, digamos. Sí. Entonces digo, como que se hacen todos los boludos y de repente nadie se acuerda de que no le creyeron a un montón de minas. Lo mismo que sucede hoy en día con el caso de Jay Mamón. Sí. Sí, sin ir más lejos con el caso de Marley. Que es con el caso de Natasha Haidt. Natasha Haidt, que hoy mismo se está abriendo su iPad después de ¿cuánto? 3 años. 3, 4 años. Sí. Porque digo, o sea, no tardaron ni medio segundo en creer las denuncias de pedofilia que tiene Jay Mamón, lo cual celebro, porque siempre hay que creerle a las víctimas. Primero, es preferible pedir perdón después. Pero bueno, en su momento, digo, estamos hablando de una mujer que avisó que si aparecía muerta, ella no se iba a haber matado. No se iba a haber pasado de falopa tampoco. Lo avisó, o sea, en reiteradas ocasiones, y hay registros de sus redes sociales en las cuales lo dice. Pero sí, Natasha Haidt es otro caso de una mujer que los medios han defenestrado y no le han creído. Entonces me parece que es importante traer esto y que más allá de que hemos avanzado un montón y que hoy en día, bueno, por ejemplo, hay una ley que ampara el cupo de mujeres en los medios de comunicación, que es para los medios públicos, no privados, y que tenemos un montón de mujeres ocupando espacios que antes no teníamos. Esto sigue sucediendo. Ha sucedido a mayor escala, como fue el caso de Ángeles Rawson, como fue lo de Nair Galarza, como han sido también la cobertura del caso de Candela Rodríguez, Anaí Benítez y un montón de compañeras que hoy nos faltan y que los medios de comunicación le ha faltado muchísimo el respeto, tanto a ellas como a sus familias. Pero bueno, hoy en día, por suerte, hemos avanzado en cierta medida, aunque para mí, y acá es donde va el palo que siempre me permito todas las semanas, está un poco de moda de repente, ¿no? Como que son todas progres ahora. Digo, panelistas que antes han dicho cualquier cosa, no solo de mujeres como tal, sino de mujeres víctimas de abuso y mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo Janina Latorre. O Rial. O Jorge Rial,
o Luis Ventura, o sea, un montón. Bueno, Mauro Viale porque ha fallecido, pero si no hoy en día estaría en la tele. Mauro Viale fue la persona que entrevistó a Juan D'Artés, dándole el espacio que él tenía que tener. O sea, digo, hay un montón de personas a las que podemos nombrar. Bueno, Jonathan Viale, Eduardo Feynman, demás. Pero bueno, creo que hoy en día un poco es por el avance y por la lucha del feminismo y de la comunidad LGBT y Q+, pero siguen quedando un montón de rancios y de rancias para limpiar y un montón de discursos a corregir y a revisar, porque se nos sigue pelotudizando, se sigue banalizando la violencia contra las mujeres y se sigue sin creerle a las víctimas, porque mal que mal se sigue cuestionando cada vez que alguien decide hablar. Y el caso de Telma, creo que hay que traerlo y que es importante porque D'Artés medio que está dando esta imagen de que se comprobó que él es inocente cuando no es así. Yo no me quiero atrever a ponerme a hablar bien específica porque no sé correctamente los términos, pero sí se comprobó que él abusó de ella, lo que la justicia decide absolverlo. Claro, decide absolverlo por una cuestión de prescripción por la cantidad de años desde que esto sucedió y porque dicen que no se puede terminar de comprobar el tema del acceso carnal, o sea, lo que sería la penetración. Y también hay, bueno, toda una cuestión de jurisdicción en torno a lo que son el consentimiento y la niñez, la adolescencia y todas las mierdas que recorren todo lo que es el sistema judicial. Por eso seguimos pidiendo una reforma judicial feminista y por eso seguimos pidiendo una perspectiva de género en los medios de comunicación. Y seguimos también pidiendo justicia por Telma, justicia por Natacha. ¿Y qué más? Y que bueno, que cierran un poco el orto, ¿no? Un montón de gente que debería andar calladita. A mí me parece muy importante esto, ¿no? Digo, pensar otra comunicación distinta, porque si no siempre estamos corriendo atrás de la coneja de esto, ¿no? De cuestionar el show mediático, de cuestionar al periodista que pone en un lugar horrible a una víctima. Estamos ante una realidad que, por lo menos como para poder dar un marco, quizás hace 10 años no se charlaba de esto, de la hipermediatización de los casos. Quizás hace 10 años no existían capacitaciones en género para funcionarios públicos y para diferentes estamentos. Quizás hace 10 años no existían programas de contención a víctimas de violencia de género y quizás hace 10 años, por poner una fecha, digo, esto estaba naturalizado. Yo por lo menos hoy veo una sociedad en donde muy a poco ciertas generaciones tienen un tratamiento distinto. Ya, Mati, pero hace 10 años igual estaba mal transmitir en vivo el desentierro de una víctima de femicidio, yo no creo, o sea, claro, que iban a exhumar su cuerpo para poder efectivamente saber si había muerto eso en un camión de basura o si había muerto en manos de un femicida, porque eso cambiaba la condena de Mangieri. Sí, eso se termina con legislación sobre la libertad, o sea, y esto es duro, ¿no? Porque hablan de libertad de expresión, pero lo único que hacen es fomentar odio desde lugares de poder y sin dar lugar a un debate o a una respuesta por parte del otro, porque de la condena no se vuelve. De la condena mediática, que también es una forma de operar en otros aspectos de la violencia, ¿no? Digo, de la condena mediática... Es que jamás ningún medio de comunicación le pidió perdón al padrastro ni a la familia de Ángeles como tal por todas las acusaciones que se le hicieron. Digo, llegaron a decir que por ahí tal vez el hermano abusaba de ella, que su padrastro abusaba de ella. Y él hace poquito, en torno a esto de este aniversario, si se quiere, desde Filo News, se hizo un informe un poco más largo de todo lo que fue el caso, donde entrevistan a la fiscal, que bueno, principalmente para que cuente lo que fue esa noche en la cual Mangieri se inculpa, que después no lo vuelve a repetir y demás. Y la mina cuenta que es hoy en día, 10 años después, que la paran por la calle y le dicen que quien fue condenado no es el culpable. Y también Jimena cuenta que su marido a veces camina por la calle y la gente lo mira mal o cruza de vereda. Entonces, debería haber una disculpa. El rumor condena. Las palabras condenan. Entonces, hay gente hoy en día que por haber consumido todos esos medios amarillistas creen hoy en día que Mangieri no es el culpable
del femicidio de Ángeles Rawson cuando lo es, porque está comprobado y porque bien condenado está. Y eso tiene que ver con toda esta campaña mediática que se hizo en torno a banalizar un caso por tener rating, porque yo no creo que a Mauro Viale le haya importado genuinamente quién había asesinado a Ángeles Rawson, y a nosotras sí nos importa, y a la familia sí le importa, y a la justicia, gracias a Dios, le supo importar, que no es el caso, no es lo que sucede siempre. Entonces creo que el no haber estado esas disculpas tampoco jamás de parte de los medios de comunicación hace que, bueno, siga estando esta de la nada como esta incógnita o esta posibilidad de hipotetizar sobre algo que fue un femicidio. Nada, qué sé yo. Creo que eso estaba mal hace 10 años, hace 15 y hace 20. Siempre hay un ratito más para decirles, suscríbanse, ¿sí? Suscríbete. ¿Estás acá al pedo? Mirándonos, anda y suscríbete. Es un clic, aún no te cambia nada.